Y cómo no calar un papa que ha sido muy humano, muy cercano, que ha traído a la calle la Iglesia Católica, y lo decía él en uno de sus sermones, una de sus intervenciones, que tenía esta cercanía con los niños, con los jóvenes, con los menos favorecidos, y que decía que le gustaría que ojalá la Iglesia fuera así de pobre para poder seguir acercando también esta fe que mueve montañas a sus fieles. Y estamos precisamente con el padre jesuita y rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Rafael Fernández Hart, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, padre? Mucho gusto. Fátima, su servicio. Gracias a usted por estar con nosotros. Y bueno, hemos recordado parte de esta visita del Papa Francisco en Lima, y usted estuvo en una de las reuniones presente con él. ¿Cómo fue esta reunión? ¿Qué es lo que más recuerda? Y además, ¿qué es lo que más le impactó de conocer también al Papa? Recuerdo, bueno, me impactó ver su sencillez. Por supuesto, lo vi llegar. Fue una reunión con los jesuitas cuando vino en la visita del 2018. Se reunió justo ahí, hemos visto las escenas de San Pedro, en la iglesia de San Pedro de Lima, y justo antes se había reunido con nosotros los jesuitas para hablar de más cercanamente, más familiarmente, sin mucho protocolo. De hecho, se saltaba el protocolo. Bueno, si se lo saltaba en general ya en la vida ordinaria, pues en una reunión pequeña con mayor razón. Y no se lo saltaba por, pues, no sé, por fastidiar, sino se lo saltaba porque era espontáneo y muy auténtico, muy auténtico. Yo lo recuerdo como un hombre muy auténtico, y ahí habló de todo lo que le preguntamos, y dijo, además comenzó diciendo, pregúntame lo que quieran, no hay temas prohibidos. Así comenzó. Y las preguntas, bueno, no diré lo que preguntamos, pero preguntamos un poco de todo, ¿no? Preguntamos de todo, de política, de relaciones en el mundo, de relación con los creyentes y no creyentes, relación de la Iglesia con los casos graves de denuncias, etcétera. Hablamos un poco de todo, creo que hasta el Banco Vaticano, ahora no recuerdo si... pero hablamos un poco de todo, y como digo, comenzó diciendo, pregúntenme lo que quieran. ¿Era un papa transparente? O sea, muy transparente. Porque lo vimos iniciar con esa política muy firme cuando él asume precisamente el liderazgo de la Iglesia Católica en medio de un escándalo. Yo creo que era muy transparente y muy coherente. Es decir, cuando hablamos, y hacía usted la introducción, Fátima, diciendo que hablaba de los niños, de los jóvenes, de los ancianos también, de los vulnerables en general, y él los llamaba los descartados, ¿no? La sociedad del descarte, que así como va produciendo cosas que va botando, y vamos teniendo cerros y montañas de basura que no sabemos qué hacer, bueno, igual su punto de anclaje, su punto fuerte, desde donde pensaba la Iglesia, desde donde hablaba, desde donde miraba todas las cosas, eran los pobres, los marginados, los que estaban en las fronteras. Entonces, él al mismo tiempo no solo hablaba, sino que sabíamos y sentíamos que era coherente, porque pues me acuerdo que la primera entrevista que me hicieron en el 2013 o 14 sobre el Papa fue ¿por qué usa los zapatos, no usa los zapatos rojos de todos los papas, sino sus zapatos de toda la vida? Bueno, ya en esos detalles que pueden parecer irrelevantes, el Papa no perdía su identidad ni su autoridad, pero mostraba su deseo de ser auténtico y de ser cercano a los pobres. Pero esos detalles que usted ha mencionado y que llamaban en un principio mucho la atención, porque siempre ha habido esta posición de distancia, casi verticalidad entre el Papa y el pueblo, ¿cierto? Quienes son fieles. Pero en cambio con Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, se sintió incluso el tener a un amigo al costado, cuando uno sentía parte de sus discursos incluso a la distancia. ¿Usted considera que estos pequeños gestos finalmente fueron lo que marcó este legado que vamos a recordar mucho del Papa Francisco, que incluso ha trascendido su muerte? Porque cuando hemos leído parte de su testamento, él ha dispuesto algo distinto para su adiós. No, este Papa fuera de serie. En ese sentido, su legado sí está en esos detalles, y quizás esos detalles terminan siendo mensajes de fondo. Una cuestión anecdótica. El Concilio Vaticano II, que fue una gran revolución en la Iglesia en los años 60, comenzó
por temas aparentemente formales y exteriores, la liturgia, ¿no? Ponerse de acuerdo sobre esos temas aparentemente exteriores a la doctrina, ¿no? Por ahí empezaron los cambios. Y este Papa iba cambiando pequeños detalles. Y esos detalles iban comunicando algo, iban comunicando. O sea, el hecho de que no se ponga el ropaje habitual y que no pierda su autoridad, ya era un mensaje. El hecho de que diga, no quiero que me entierren con 3 féretros, sino uno sencillo de madera, el hecho de que cambie de casa al principio cuando llegó, son pequeños detalles que obviamente son parte del legado, pero que sin duda alguna hablan de un Papa comprometido, como decía, con ese punto de anclaje que era la pobreza. No olvidemos que así comenzó, y bueno, por eso se puso el nombre de Francisco, porque Francisco o San Francisco de Asís era el prototipo del santo de los pobres, ¿no? Y representó muchísimo lo que es el espíritu jesuita. También, sin duda alguna, es una pregunta interesante porque creo que él, como jesuita, al mismo tiempo sabía que era Papa de la Iglesia. Entonces lo que hizo fue recuperar muchas de las dimensiones profundas de la espiritualidad jesuita y ofrecerlas a la Iglesia. Uno de los puntos fuertes que justo comentaba en la mañana yo mismo era el discernimiento. El discernimiento es esta cualidad que consiste en tomarse el tiempo para sopesar las cosas, pensar las cosas. Obviamente no pensamos de esa manera tan profunda si voy a comer esto o aquello. Eso no es un discernimiento, simplemente es una elección banal. Pero cuando se trata de temas delicados, como los que afrontaba la Iglesia, si tiene que cambiar ya no solo un rito, sino si habrá mujeres con más participación en la Iglesia, qué posición toma la Iglesia con la homosexualidad, qué posición toma la Iglesia con esto o aquello, qué hacemos con el Banco Vaticano, que hay corrupción. Esos temas álgidos, el Papa proponía discernirlos, es decir, sopesarlos con calma, ver los pros, ver los contras, y a partir de ello decir, esta es la mejor decisión que puedo tomar para ese tema. Y eso, que era típicamente jesuítico, lo ofreció para la Iglesia. Por eso nos ha ofrecido en su última etapa una Iglesia sinodal. Para muchos incomprensible, porque para muchos eso no es la Iglesia tiene que ser jerárquica, y nunca dijo el Papa que dejara de ser jerárquica la Iglesia, pero añadió o complementó un elemento que es la sinodalidad, que es el sentarse en una mesa y escucharse. Eso es importante porque justo se resaltaba muy temprano por el padre Pedro Hidalgo, que él decía que el Papa Francisco era el Papa de los gestos, y que esta sinodalidad era vamos a caminar juntos para construir una iglesia que sea para todos, indistintamente de tu raza, tu color, tu opción y de tu creencia ideológica, política, pero para todos. Esa habilidad de sentarnos a conversar y escucharnos con diversas posiciones, pero para llegar a un bien común, que era la paz, el perdón, la unidad, la solidaridad y el rescatar, evidentemente, el mostrar nuestra solidaridad, nuestro amor a los que menos tienen. Y esto entonces parece ser una valla muy alta para quien venga detrás de ello, porque cualquier otro gesto distinto va a marcarse en diferencia y en la percepción que tengan quienes hoy están en la Iglesia, incluso creyentes o no creyentes, muchos de ellos, por el Papa Francisco, por lo que mostró al mundo. Totalmente de acuerdo con el comentario, y de hecho la valla está alta. Es verdad que cada Papa pone su personalidad, y creo que en general toda la Iglesia ha aprendido a ir adaptándose a los estilos, pero los detalles de este Papa han sido cruciales. Al respecto, yo quisiera decir 2 cositas con respecto a su pregunta y comentario. Lo primero es que la Iglesia sinodal no es totalmente una ocurrencia de este Papa. La Iglesia sinodal fue siempre sinodal. Desde los primeros siglos la Iglesia consultaba, pensaba en conjunto. Y cuando en el Concilio Vaticano II, donde se acuña una expresión, pueblo de Dios, Iglesia, pueblo de Dios, ya había claramente una vocación de ir hacia la sinodalidad. Lo que ha hecho el Papa es continuar este itinerario que había quedado un poco trunco en el camino, porque la Iglesia, respondía también a veces a contingencias pasajeras. Entonces, no hay que olvidar que esta sinodalidad, que está muy bien expresada por el padre Pedro Hidalgo en el sentido de caminar juntos, tiene relación con la identidad de la Iglesia.
Lo que quiero decir es que no simplemente se le ocurrió al Papa, sino que realmente forma parte de la identidad de la Iglesia, identidad histórica de la Iglesia. Y con eso no cambiaba la tradición, la fortalecía, que es cosa que muchas personas sin conocimientos teológicos o de historia de la Iglesia se permiten decir, no, el Papa se inventó la sinodalidad y no tiene que ver con la Iglesia. Eso es un error. Y eso evidencia solamente ignorancia con respecto de la Iglesia. Padre, y dentro de estos cambios y reformas, porque también ha sido un Papa de reformas dentro de la Iglesia, decía uno de los especialistas que entrevistamos, también ha tenido quienes han criticado su labor, pero algo que llamaba mucho la atención es que muchas veces quienes lo han hecho no son ni siquiera los que no eran fieles o no creyentes, que fueron los que más se acercaron, sino quienes estaban a veces dentro de la Iglesia. ¿Cuál es el mayor reto para unificar precisamente y continuar con este legado importante de acercar la Iglesia, seguir en las calles y captar a los fieles en tiempos tan aciagos como los que tenemos hoy a nivel mundial, que es lo que representa además también la Iglesia católica para muchos fieles creyentes a nivel del mundo, del planeta? Su pregunta me hace pensar y la conecto con una pregunta anterior que tiene que ver con el cometido de la Iglesia en el presente. La Iglesia no es simplemente una institución que quiere perdurar y durar porque sí. La Iglesia tiene un compromiso de construir, así lo creemos los creyentes, un reino. Y ese reino supone mirar al mundo de hoy y por lo tanto participar hoy activamente. Quizás algunos creyentes pueden tener la visión de que la Iglesia solamente se ocupa de hablar de la vida después de la muerte. Sin descartar aquello, la Iglesia tiene un compromiso hoy. Por eso, incluso San Juan Pablo II, cuando juntó alguna vez, después del Concilio Vaticano, juntó en los años 80 a las diferentes cabezas de iglesias, de religiones, y dijeron, creo que una de las conclusiones de estos jefes de iglesias, donde también estaba la católica, fue: tenemos grandes diferencias doctrinales, pero hay por lo menos dos temas en los cuales estamos comprometidos, todas las religiones, o deberíamos estar comprometidos: el hambre en el mundo y la paz. Y creo que el Papa Francisco tenía muy claro ese tipo de convicciones y ha luchado por ese tipo, por una parte la dimensión social del hambre y por lo tanto el ocuparse de los pobres y vulnerables, y por otra parte el compromiso político de lograr una paz. No hay manera de llegar a la paz sin transitar por la política, y mal hacen quienes critican al Papa su discurso eventualmente político, sin comprender que no hay manera de llegar a la paz sin pasar por la dimensión política. Entonces, repito, lo social, los pobres y lo político. Y este Papa ha conjugado muy bien esas dos dimensiones. Muy bien, muchísimas gracias al padre jesuita y rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Rafael Fernández Hart, que ha estado con nosotros para hablarnos un poco de esta visita del Papa Francisco a nuestro país, pero también lo que es su legado y principalmente los retos que va a tener que afrontar ahora la Iglesia Católica a la elección, a la luz de tener un nuevo sumo pontífice que pueda continuar con ciertas reformas, pero además también dentro de sus gestos darnos esta necesidad de una Iglesia Católica acorde a los tiempos que arrecian. Muchísimas gracias, padre. Gracias a usted. Y precisamente luego de la muerte del Papa Francisco, el Vaticano ya se prepara para estos funerales y la elección del próximo sumo pontífice. El Santo